Permítanme. Buenas. Permítanme que traigo acá una servilleta para limpiar iba a decir la pantalla, pero no sería la pantalla, sería más bien la cámara. Denme un minuto. Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque lo hice bolita. Voy a limpiar aquí la cámara. A ver si se me ve más claro. Buenos días, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran? Yo estoy muy contento. Ahorita les voy a contar por qué. Permítanme. Ahí está. Buenos días. A ver, primero voy a saludar a los que ya llegaron. Buenos días, Nao. Buenos días, Andrés. Buenos días. ¿Quién me falta? Luis. Y buenos días, User, que tú me dijiste que te llamabas Ada, ¿verdad? Tú eres Ada. ¿Sí, no? Sí, según yo sí. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Espero que hayan amanecido bien. Sí. ¿Ves? Sí me acuerdo. Espero que hayan amanecido bien. Yo hoy estoy muy contento, hermanos, porque les comparto una cosa. Aunque debería esperarme, aunque se los vuelvo a compartir cuando haya más gente. Estoy muy contento porque el día de hoy, por la gracia de Dios y su bendición, he terminado por primera vez la Biblia en menos de un año. Ya van 3 veces que termino la Biblia. Una vez, es más, bien, se los voy a mostrar. Gracias a Dios hoy terminé la Biblia hoy por la mañana. Ya al fin leída por completo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ya la había leído una vez así, pero me llevé como año y 2 meses o algo así. Miren, aquí está. Esta parte de aquí, voy a tratar de voltear esto para que puedan leerlo. Esta parte de aquí, como pueden ver, en mi Biblia tengo marcados mis lecturas. En este de aquí, que pueden ver, es la primera lectura. Aquí dice AE, que significa Antiguo Testamento escuchado. Y acá NL, que significa Nuevo Testamento leído. Acá en la segunda lectura, si se dan cuenta, tengo AL y NL, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento leídos. Y aquí están las fechas. Y que es el último, que acabo de terminar el día de hoy, dice también Antiguo Testamento y Nuevo Testamento leídos, NL. Y las fechas en las que terminé la lectura. Y a mí me alegra muchísimo poder anunciarles que al fin ya terminé mi segunda ronda de lectura completa, o sea, de lectura. Y me siento muy contento por varios motivos. Una, es un gozo para mí el hecho de poder tener la oportunidad de volver a releer la Biblia. Y además, también ya había hablado con Dios sobre este tema, porque ustedes ya les había dicho, ¿se acuerdan? Que quería que leyéramos juntos la Biblia. No sé si se acuerdan, que les decía que la intención era principalmente que... Buenos días, Saúl, ¿cómo estás? La intención era que justamente nosotros, juntos, leyésemos la Escritura, media hora al día, y para que vieran qué tanto se podía avanzar con solo media hora de lectura. Bueno, esa sigue siendo mi intención. Entonces, estaré orando con Dios durante este fin de semana, que sería mañana y pasado mañana, para ver si me permite el día lunes iniciar ahora sí con las lecturas bíblicas. Sería a las 6 a 7 de la tarde, lo cual estaría entrando justamente en los horarios de ustedes, como por ahí de la noche para algunos y un poquito más temprano para otros, con la intención principalmente de que todos tengamos ese lapso de tiempo para leer la Biblia. La intención es esa, leerla. No va a ser como en este tipo de casos, como en los devocionales, que estamos yendo versículo por versículo, sacando enseñanzas de los versículos. No,
En este caso va a ser una lectura general, va a ser una lectura de media hora. Ustedes van a tener que estar muy atentos porque si algo no lo entienden van a anotarlo. Romanos tal y tal, no lo entendí, para preguntarlo al final. Terminando la lectura de media hora, lo cual voy a poner un temporizador justamente para eso, entonces sí vendrían las respuestas de las preguntas, ¿no? Que este versículo no lo entendí, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, esto quiere decir esto y esto quiere decir aquello. Esa va a ser la intención. Entonces, para los que van llegando les hago el anuncio, que es lo que estaba comunicando. Hoy, por la gracia de Dios, puedo decirles con alegría, con gozo en el Señor, de que he terminado por segunda vez, bueno, sería por tercera vez la Biblia, pero por segunda vez leída por completo. Les estaba mostrando aquí lo que vienen siendo mis lecturas. La primera lectura, que aquí está la fecha, esta fue en meses, pero obviamente no fue leída, sino como dice aquí, espera, hacia acá, no, hacia acá, así como dice aquí, que ustedes seguramente no lo alcanzan a ver porque luego no se alcanza a ver, dice AE y luego abajo dice NL, que significa Antiguo Testamento escuchado y Nuevo Testamento leído, que fue la primera lectura completa de la Biblia que yo hice. Me escuché todo el Antiguo Testamento y me leí todo el Nuevo Testamento. Y esa lectura, esa terminación de la escritura me la hice en un mes, poquito menos de un mes, porque fue del 20 de octubre hasta el 17 de noviembre. Luego mi segunda lectura fue la que se me estuvo trabando un poquito en cuanto a las fechas, porque tenía que leer el Antiguo Testamento y era la primera vez que me iba a animar a leer el Antiguo Testamento por completo, o sea, leerlo. Y ahí sí me tardé creo que un año y un mes y unos días extras. Y hoy, gracias a Dios, he terminado la Biblia a otra vez a lectura, pero ahora he logrado gracias a Dios terminar la Biblia en, ¿qué sería? 9, 10 meses más o menos. Gracias a Dios. Y entonces, ahora que ya terminé la siguiente lectura de la Biblia, buenos días Mel, ¿cómo estás? Ya que he terminado la Biblia ya mi tercera ocasión, estaba esperando justamente que eso pasara para ahora sí comenzar con lo que yo les había dicho. No sé si se acuerdan, que les había hablado de que les quería hacer otro directo en otro horario diferente para leer la escritura juntos, que durante media hora al día estuviéramos leyendo la Biblia y viéramos qué tanto se puede avanzar en la escritura tan solo con media hora de lectura. Y eso es lo que tengo en oración, así que este fin de semana, o sea, entre mañana y pasado mañana, yo les estaría poniendo el anuncio para empezar el día lunes con las lecturas, las cuales serían a las 5 de la tarde, de 5 y media a 6. No, bueno, sería de 5 a 6. Porque son de 5 a 5 y media la lectura y media hora en la que voy a estar tratando de contestar sus preguntas sobre la lectura. Ese es el plan. Aún así, lo voy a tener en oración, porque esto depende de Dios. Pero ese es el plan. Yo obviamente empezaría por mi cuenta la lectura de nuevo, porque siempre es bueno volver a rehacer tu lectura, es importante. Que no sea de, ok, ya terminé la Biblia, listo, ya está, se acabó. No. La Biblia se lee, se relee y se vuelve a estudiar. ¿Okay? Así funciona. Yo en mi caso la he terminado ya 3 veces, gracias a Dios. Como les dije, una escuchando el Antiguo Testamento, otra leyendo el Nuevo y el Antiguo Testamento, otra leyendo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y entre esas lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los días estaba escuchando aparte un libro completo de la Biblia escuchado. Entonces, luego se preguntan, no, ¿cómo tienes esa sabiduría? Bueno, viene de Dios. Y también de la constancia de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. Entonces, hombre, ese es el punto importante, que nos regocijemos en la palabra de Dios. Y yo me siento muy contento de poder anunciar con libertad que ya terminé la Biblia, gracias a Dios, en menos de un año. Y que justamente tengo pensado este aspecto de empezar la lectura en estos horarios. No podría ser a las 6, de 6 a 7, podría ser, ya lo estaré orando, porque mis horarios son de 5 a 6 o de 6 a 7, porque son las únicas 2 horas que tengo libres para poder empezar con eso, porque de las 7 a las 8 o a las 9, de 7 a 9 más o menos, va a ser un horario en el que primeramente Dios, si me permite tener todo lo que necesito, voy a estar haciendo ejercicio. Así que no me va a dar la oportunidad justamente de estar acá. Pero en los demás aspectos y en los demás tiempos sí me daría la oportunidad. Entonces,
¿Puede ser de 6 a 7? Sí, puede ser. Como también puede ser de 5 a 6. Ya dependerá lo que Dios me permita, porque también tenemos que considerar que pues para ustedes seguramente muchos no van a poder estar en las lecturas. Eso es normal. Voy a tratar de resubirlas también, como se hace con estos directos. También voy a tratar de resubirlas. Porque sé que no todos van a poder estar a causa de que los horarios nuestros son diferentes, ¿no? Como venimos a veces de países diferentes, también los horarios son diferentes. Entonces, ese es el plan. Como digo, lo voy a tener en oración para que Dios primeramente me permita ahora sí ya empezar con ese proyecto. Y bueno, les agradecería y les agradeceré que estén ahí los que puedan estar. Obviamente será como en este aspecto, casi igual. Vamos a estar leyendo la palabra. Ustedes van a estar escuchándola. Yo no sé, porque ese es mi plan, que tal vez pueda en algún momento ya más adelante, cuando vea que los directos realmente han tenido como que ese apoyo, poder subir a algunas personas que lean justamente conmigo. Por ejemplo, yo leo, porque así es como yo lo manejo con la gente que yo leo. Cuando leo la Biblia con mis amigos, con mis conocidos o con gente a la que enseño, siempre leo de 5 versículos en 5 versículos. Imagínense que yo leo del versículo 1 hasta el versículo 5 de Mateo, y bueno, la siguiente persona lee del 5 al 10, y la siguiente del 11 al 15, y así generalmente lo hacemos. Así que muy probablemente, si Dios me lo permite, ya que vea que se haya asentado ese directo como se han asentado estos directos, que ya haya gente constante todo el tiempo ahí en las lecturas, pues probablemente me dé la oportunidad de subir a 2 o 3 personas que lean juntamente conmigo. Que conste, aclaración, el que se anime a leer, anímese. No estoy buscando gente que lea de corrido libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No, si leen libro de la genealogía de Jesucristo, hijo, también está bien, porque la intención es que ustedes también se quiten el miedo a leer y que se animen a leer, porque la lectura es una costumbre, ¿ok? Se vuelve una costumbre. El poder leer constante, o más bien el poder leer de corrido, también se vuelve una práctica. Es necesaria una práctica, no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, por lo mismo, si es que Dios me permite que sí sea así y pueda subir gente para leer conmigo, que sepan que no les vamos a estar juzgando su mala lectura. Así se aprende a leer. Así inicié yo leyendo todo mal, y a veces ustedes mismos han visto que aquí mismo en los devocionales en alguna ocasión me trabo, así que eso no debería ser un impedimento. Pero ese es el plan. Entonces, para el día de mañana o pasado mañana yo estaría subiendo un anuncio donde les aclararía si se realizará o si no se realizará los devocionales, las lecturas diarias que se tienen planeadas, porque la intención, hermanos míos, es tratar de acabar la Biblia juntos. Que yo voy a leer la Biblia aparte, ya por mi propia cuenta, pero aparte con ustedes voy a también leer la Biblia, y vamos a tratar que por media hora al día terminemos la escritura. Y vamos a ver si la terminamos en un año, o si la terminamos en más de un año, o en menos de un año, para que vean que con solo media hora de lectura es suficiente para avanzar demasiado en el conocimiento del Señor. Esa es mi intención con ustedes, poder apoyarles con eso, porque sé que hacerlo por cuenta propia no es fácil. Sé que la cuestión de aprender o animarte a leer la escritura diariamente no es fácil. Me alegra mucho a la gente que sí ya se animó y que está en su lectura diaria. Obviamente sí les pediré que los que están leyendo la Biblia no dejen de leerla por su propia cuenta, pero que nos acompañen en estas lecturas que se van a hacer los lunes, primeramente Dios, para que también podamos tratar de eso, de acabar la Biblia, no diría de principio a fin, pero sí toda la Biblia. Esa es la intención. Yo estaría acomodando más o menos los libros que vamos a estar viendo y el orden de ellos para poder empezar, y vamos a hacer un plan en el cual vamos a estar leyendo, ¿vale? Es principalmente eso, primeramente Dios me lo permita y pueda hacer ese proyecto. Oren mucho por mí, apóyenme tanto como sea posible, porque como saben, pues bueno, la intención justamente es que mi tiempo sea dedicado al servicio a Dios, al servicio que a ustedes les beneficia, a lo que a ustedes los edifica. Esa es mi intención, y pues nada, me gustaría poder justamente tener esa oportunidad. Pues muy bien, gente. Buenas, Dani, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está, hermano? Gina, también un gusto verte. Saúl, también un gusto verte a ti. Leslie, también un gusto verte.
Nancy, Mayela y María Cerón. Creo que los demás ya los llegué a saludar. Jarizo, buenos días. Hermano Edgar, ¿cómo se encuentra? Inalojaco. Pablo Silva. No, Paola. Paola. Oye, a ti no te conocía, ¿verdad? O al menos no te recuerdo de por acá. Es que tu foto no me suena tampoco. Pero bueno, un gusto verte por aquí, buenos días. Rups, ¿cómo estás? Isamin, un gusto verla también. Dani y todos los que ya entraron, buenas. Chicken, ¿cómo se encuentra? Sonia también, la gracia de Cristo sea con ustedes. Saúl, ¿cómo estás? Pues muy bien. No, soy nueva. Pues mira, un gusto verte, me alegra verte por acá. Espero te sea de edificación la enseñanza que ahorita vamos a estar viendo. Luis, hermano, dice, saludos hermano de Cristo, desde Barranquilla. Buenos días. Oye, a ti sí te reconozco. Tú me habías mandado un mensaje hace mucho tiempo, ¿verdad? Según yo sí. Como también creo que fue un mensaje muy similar. Un gusto. Dice, Colombia, soldado del ejército de Jesucristo, 24 horas. Me alegra. Dice, muchas gracias. Amén, y así sea. Ok, perfecto. Ivonne, buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien, hermanos míos, ya después de haberles dado un poquito el anuncio, para que lo tengan en oración y me tengan en oración para que todo se pueda dar, que se pueda hacer sin ningún tipo de problema, vamos a empezar ahora sí con lo que viene siendo la lectura del día de hoy. Como lo pudieron ver ahorita en el mensaje fijado, van a estarlo viendo, que vamos a estar leyendo la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, del versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 5. O sea, hoy vamos a estar viendo el final del capítulo 12 y el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Ya estamos literalmente a un día de terminar este mes. Ya Dios me lo permita, a ver si Dios me da la oportunidad de ir hoy a comprar el devocional del próximo mes. Esperemos que sí, porque no sé si mañana abren. Y bueno, ya para empezar, porque todavía no estoy seguro ni siquiera que vamos a ver el próximo mes. Y como decía, ya mañana terminamos Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta, y eso me da mucho gusto, porque sé que mucha gente que ya está por acá ya ha terminado la Biblia, ya ha terminado varios libros de la Biblia, gracias a que hemos estado constantes aquí en los devocionales, y eso me llena de gozo. Así que vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, y comenzamos con lo que viene siendo la lectura del día de hoy, ¿vale? Díganme, oiga, antes de empezar, ¿se sienten más cómodos estando aquí a un lado o aquí enfrente? Porque yo no sé cómo se sienten más cómodos. Yo incluso mis videos últimamente los he grabado así, como de este lado. Sí me gustaría que me dijeran más o menos como, ¿mejor de lado o de frente? ¿De lado o de frente? ¿Cómo se sienten más cómodos? Enfrente. De frente. Ok, perfecto. Entonces para acomodarlos de frente. Ahí estamos. Buen día, ¿cómo está Isaías? Pues muy bien, vamos a orar y vamos a empezar así con lo que viene siendo la lectura. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta bendita y hermosa oportunidad y este tiempo para justamente leer tu escritura, aprender de tu palabra y llenarnos del conocimiento de tu verdad. Te agradecemos, Señor, ante todas las cosas, que cada día nos das vida, que cada día nos permites tener esta bendición, Señor, de que no solo vivimos esta vida, sino que vivimos esta vida en ti, lo cual es simple y sencillamente por tu gracia y por tu voluntad. Padre, permítenos perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros y ser perdonados también por ti, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras deudas, te lo pedimos, y ayúdanos a andar rectamente en santidad, alejados del mal y amando siempre tu bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, como decía, esto se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 5. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios
os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí hay varios puntos que tomar en consideración. ¿Estás bien pequeña? Una gatita se cayó. Y aquí hay varios puntos a tomar en consideración y varias cosas que me gustaría ir desglosando. Lo primero, fíjense cómo Pablo, no una vez, sino ya 2 veces lo ha dicho de la siguiente manera. Debemos, esa palabra es sumamente importante, dice, debemos, cuando se trata de un deber, es una obligación a hacer algo. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. 2 puntos importantes. 1, debemos dar gracias a Dios siempre. Hasta ahí es una verdad que todos nosotros conocemos y que sabemos que tiene que ser así. Pero la siguiente parte es muy interesante. Respecto, aquí dice, respecto a vosotros. Se vuelve un deber. Es un deber. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, que es la misma carta, pero en el capítulo 1 también lo menciona de esa manera, diciendo en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y fíjense qué tan importante es esto. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y también agradecidos por lo que Dios nos ha permitido tener. Y en este tipo de casos, sobre todo, cuando se trata de las personas. O sea que nosotros tenemos que ser y aprender a ser agradecidos de que Dios nos haya permitido tener una persona o 2 personas o 3 personas, las cuales podemos llamar hermanos en la fe. Y esto puede ser tanto nuestros pastores como nuestros hermanos de la iglesia o de cualquier lugar que juntamente con nosotros comparte la fe. Es un deber. No es un, ¿cómo se dice? No es una posibilidad, no es una... ¿cómo decirlo? Un segundo. No es una opción. No es, bueno, sería lo mejor. No, es un deber. Es un deber. Porque en el otro versículo, como les decía, lo expresa diciendo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Como es digno, o sea, es merecido, es parte intrínseca que se merece en este tipo de casos estas personas. Entonces, siempre que tenemos hermanos en la fe, ayuda en la fe, personas y maestros, hay que aprender nosotros a tener la obligación de agradecer a Dios por tales personas, no solamente en palabras, aunque en oración es lo principal para acercarnos a Dios y decirle, Señor, gracias por el hermano, por la hermana, por el pastor, por la pastora, por el maestro, por la maestra. Gracias, Señor, por lo que tú has permitido en sus vidas, que me ha hecho o me ha dado beneficio a mí. Gracias, Señor. Es una obligación que tenemos agradecer a Dios por esas personas que nos han bendecido, o que hemos tenido bendición de parte de ellos, así como también de las otras personas que, aunque no son creyentes, aunque siempre prioricemos a los creyentes, aunque no son creyentes, también han sido de bendición para nosotros, pidiendo a Dios que justamente les rectifique, pero la palabra no es rectificar, sino más bien que les pague conforme a sus buenas acciones y conforme al amor que han mostrado y a la misericordia que ellos han mostrado para con nosotros. Pues está escrito que si alguno da, aunque sea un vaso de agua fría, a alguno de estos pequeños por ser siervo de Jesucristo, por ser seguidor o discípulo de Jesús, no perderá su recompensa. Entonces, todo aquel que nos haya ayudado de alguna manera o bendecido de alguna manera, Dios se los recompense, porque ciertamente lo merecen. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Entonces, entendemos esta cuestión que es una obligación. Y créanme, esto yo lo he hablado ya cientos de veces, y la Escritura menciona cientos de veces este hecho de dar gracias a Dios, siempre con acciones de gracias, agradecidos, en gratitud, etcétera, etcétera. Pero es necesario repetirlo, y hay muchas cosas que funcionan así, que se tienen que repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque son
importantes. Y esto es algo que el mismo Pablo tenía en conciencia. Por eso en la carta a los Filipenses, si no me equivoco, creo que es ahí, Filipenses capítulo 3, está hasta para acá atrás, yo por acá enfrente. Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice Pablo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y para nosotros pasa lo mismo. Hermanos, a mí no me es molesto enseñarles otra vez que es importante dar gracias a Dios, y para ustedes es seguro. Aseguran esa enseñanza. Eso que se enseñó es algo que se sigue y se tiene que seguir enseñando. Dar gracias a Dios por todo, en cualquier momento, en cualquier lugar, por absolutamente todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, porque esa es la voluntad de Dios, como lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en la cual dice, aquí: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, tanto por la gente, como por los hermanos, como por el simple y sencillo y llano hecho de estar vivos, sea con o sin enfermedad, sea con o sin compañía, sea como sea, agradecer a Dios. Porque ciertamente, si nosotros entendemos una cosa, nosotros merecíamos el infierno. Entendemos que todo lo que Dios nos da es por gracia, y toda prueba que Dios nos da también es para beneficio nuestro, pues como está escrito: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su voluntad han sido escogidos, han sido llamados y escogidos. Entonces, esto es a lo que yo me refiero, y esto es a lo que se refiere la Escritura. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque siempre actúa y obra para nuestro bien. Siempre. Y es siempre. No hay un momento en el que algo malo que sucede sea porque sí, sino más bien porque todo viene y beneficia a los que aman a Dios, a los que Dios ha escogido con un propósito para darles no solamente salvación, sino también mostrar en ellos su gracia y su poder. Así que siempre demos gracias a Dios, no en nuestro nombre, no por nuestra propia cuenta, sino como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es otra cosa que me gustaría aclarar así como dato. Que me preguntan: oye, ¿cómo se ora o a quién se ora? Al único al que se le ora, bíblicamente hablando, que esté respaldado por la Escritura, es a Dios, al Dios y Padre nuestro. Nada más. No se ora a santos, no se ora a... Es más, ni siquiera la Escritura habla sobre orar a Jesús. Y eso que digo que no tiene nada de malo hablar con Jesús. Yo sí lo puedo decir con libertad. No tiene nada de malo hablar con Jesús. Sin embargo, la oración es al Padre, siempre. La Escritura lo menciona así, que oremos al Padre. Jesús dice que hablemos al Padre en su nombre. Lo cual no quiere decir en ningún momento, esto debería estar abrochado, ¿verdad? Lo cual no quiere decir en ningún momento que Jesús queda de lado, como si nosotros habláramos directamente con el Padre, sino más bien que a través de Jesús es que se nos ha dado la oportunidad a nosotros de hablar con nuestro Padre. No hay otra manera, no hay otra forma, y solamente hay una persona que recibe nuestras oraciones: Dios, nuestro Señor. Tanto Jesús como el Espíritu Santo interceden por nosotros para llegar y para que nuestras oraciones lleguen al Padre Celestial. Pues está escrito: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro camino al Padre, Él es nuestro intermediario. ¿Okay? El Padre Celestial es el único al que se le dirige oración, es el único al que se le dirige petición. Y todo y siempre en el nombre de Jesús.
Por eso la oración siempre termina así: en el nombre de Jesús, amén. Y por lo mismo, siempre que es en el nombre de Jesús, tiene que ser acorde a lo que Jesús nos ha pedido. Por tanto, ninguna petición puede ser en el nombre de Jesús, aunque digamos al final en el nombre de Jesús. No puede ser así si dicha oración va en contra de la voluntad de Dios, si lo que estamos pidiendo es la muerte de alguien, si lo que estamos pidiendo es venganza, si lo que estamos pidiendo es malicia, si lo que estamos pidiendo es para nuestros deleites terrenales y pecaminosos, si lo que estamos pidiendo no es acorde a la voluntad de Dios. Da igual cuánto nosotros le pongamos al final el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de... Da igual qué tan espiritual queramos sonar, si lo que estamos pidiendo no va acorde a la voluntad de nuestro Señor, no puede ser en el nombre de Jesús. Por eso mismo, antes que decir en el nombre de Jesús, ustedes tienen que tener conciencia de lo que ustedes están pidiendo y de lo que ustedes están orando, para entonces poder determinar si realmente lo están haciendo en el nombre de Jesús o si lo están haciendo en su propio nombre. Porque las oraciones que van desde nuestro propio nombre no llegan al Padre, porque simple y sencillamente por nuestra propia cuenta no tenemos acceso a Dios. Sin embargo, todo lo que va acorde a la verdad en Cristo Jesús llega al Padre y le es agradable. Tal y como está escrito, dice Jesús: yo rogaré a mi Padre, es más, ni os digo que rogaré a mi Padre, porque mi Padre os ama, pues ustedes me habéis amado. Entonces, es esa cuestión, eso es algo que me gustaría dejar en claro. Entonces, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, es a Dios a quien se le agradece, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, incluso cuando llegamos a más adelante en la misma Biblia, vemos como Pablo dice: doy gracias a nuestro Dios y Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, siempre las gracias, la oración, la petición son a Dios, al Dios y Padre, por medio de Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son los que interceden por nosotros. Es por Cristo que tenemos entrada al Padre y es por el Espíritu Santo que tenemos comunión con Él. Entonces, nada, es por dejar esa aclaración, que siempre demos gracias a Dios, que siempre, en todo, tenemos la obligación de dar gracias a Dios. Pues incluso está escrito: en todo tiempo, siempre. ¿Okay? En todo tiempo y siempre tenemos que dar gracias a Dios. Siguiente parte del versículo que me gustaría ir tocando es la siguiente parte. Vemos que dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí hay un tema que se ha discutido mucho, pero yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto a este aspecto, y es: ¿realmente hay un pueblo escogido de Dios? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice una y otra y otra y otra y otra vez, que hay quienes son escogidos desde la fundación del mundo y otros que no. Por tanto, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Como dice Pablo: nosotros, recibiendo un reino inconmovible, sirvamos a Dios con gratitud, y por medio de ella sirvámosle con temor y temblor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos sido bendecidos, y más que bendecidos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos recibido de Dios, nuestro Padre, por decisión de Él, no por nuestras obras ni porque lo mereciéramos, que nosotros seamos considerados hijos de Dios, que nuestro corazón no se endurezca para poder recibir la palabra de verdad y creer en el Señor Jesús, y que nosotros mismos andemos según la santidad de Dios. Es bien importante este tema, porque gracias a Él obtuvimos salvación, no por obras, sino por gracia, y no porque nosotros hayamos merecido algo, sino porque Él nos escogió. Y lo dice desde aquí, y también lo dice en otros pasajes, que es lo que vamos a ir analizando. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Pedro expresa diciendo, elegidos según la presciencia. Para el que no sabe qué es la presciencia, es el conocimiento previo, antiguo, anterior a las cosas, y dice, por la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Y ya luego algo muy importante que nada más voy a tocar como un dato, para obedecer y ser rociados, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. O sea, que en otras palabras, fuimos escogidos no para estar llamándonos nosotros mismos escogidos y por ello tener disque salvación, sino más bien para tener salvación y por medio de ella obedecer a Dios y ser limpiados por la sangre de Jesucristo, ¿ok? Entonces tenemos un propósito por el que fuimos llamados. Pero eso es un tema aparte. Como decía, desde esta parte podemos ver eso, ¿no? Que somos escogidos de Dios. ¿Qué otra parte lo llega a mencionar? Bueno, también lo dice Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 34, y en otras partes de la escritura que voy a estar mencionando por encima, pero realmente no tengo ahí los pasajes en primer lugar, donde dice que ya hay quien son ovejas de Cristo y quienes no son sus ovejas, de tal manera que él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes, les dice a los fariseos, a unos de ellos, no me siguen porque no son de mis ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay algunos que seguirán al Señor porque son desde antes ovejas del Señor, escogidas por Dios. Y incluso Jesús mismo lo dice, yo os escogí a vosotros, no vosotros a mí. Porque luego decimos, bueno, es que yo decidí. No, tú no decidiste, Dios puso en tu corazón la decisión para poder acercarte a Dios, de tal manera que dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si no es mi Padre quien lo envía. O sea, nadie se puede acercar a Cristo ni aceptar a Cristo si no es Dios quien decidió que así fuese, y nadie puede llegar a Dios si no es Cristo Jesús quien nos lleva. ¿Ok? No hay manera que lleguemos a ninguno de los dos si ninguno de los dos ha decidido esa situación. Entonces, como Dios nos escogió, nos ha puesto en este lugar. Y dice en el capítulo 25, versículo 34, Jesús, sí, Mateo 25, estoy en el 26. Dice, 34, aquí está. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, se refiere a aquellos que alcanzaremos salvación, y dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde que creísteis? No, dice, desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Y bueno, podemos verlo también en Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, versículo 11. Y vamos a ir analizándolo, ¿va? Porque vamos a verlo hasta el versículo 24, del 11 al 24. ¿Por qué les digo que somos escogidos de Dios? Y lo digo yo con libertad, tranquilo, de que he sido escogido por Dios, no por mis obras, sino porque Dios es misericordioso y se acabó. Yo tengo algo de especial, por lo cual yo tenía que ser salvo, yo tenía que merecer más esta salvación que cualquier otro. La realidad es que no. Yo, siendo quien soy, he sido más pecador que muchos de los que he visto y conocido. Y desafortunadamente, para ellos, no para mí, sino para ellos, no han sido escogidos del Señor, pues Dios tiene sus propósitos y su conocimiento. Porque cuando la Escritura dice según la presciencia de Dios, quiere decir que hay algo que Él conocía, que Él sabía o que Él iba a poner en nuestros corazones, por lo que Él se iba a glorificar. Lo cual hace que nosotros tengamos algo especial. No, quiere decir que Dios puso algo especial en nosotros. Totalmente diferente la perspectiva, porque en uno nosotros nos consideramos a nosotros mismos y en otro consideramos al que nos consideró a nosotros. No sé si logro explicarme, pero me explico. Hay una parte de la Escritura que dice, habla de la siguiente manera, ¿tú qué tienes que no te haya sido dado? En otras palabras, ¿tienes sabiduría? No es por eso que Dios te escogió, porque Dios puso esa sabiduría en ti, así como lo ha puesto en muchos otros y no han sido escogidos. Porque así como tú eres inteligente, hay muchos más inteligentes a los cuales Dios no escogió.
que es que tú cantas bonito, ya, pero hay muchos más cantantes con mejor capacidad de canto que tú, y Dios les puso esa capacidad. No viene de ellos, viene de Dios. Ahora bien, ninguno de ellos fue escogido. Fuiste tú escogido. Incluso está escrito, de lo vil y menospreciado, escogió Dios. Entonces, ¿qué tenemos como mérito para ser considerados hijos de Dios? Ninguno. Porque incluso nuestra fe no viene de nosotros. Porque luego decimos, no, es que yo creí en Dios, ellos no quieren creer. No pasa necesariamente eso, aunque sí, en parte es así. Sino que Dios te escogió a ti de manera que no endureció tu corazón para que tú pudieses escuchar la palabra y creer, algo que a ellos no les ha sido dado. Por tanto, no menosprecies a la gente, sino más bien ten misericordia por ellos, rogando fervientemente porque también sean considerados como dignos de la salvación para la que tú también fuiste llamado. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo caso. Nada de especial teníamos para ser llamados hijos de Dios, pero Dios nos ha dado lo especial para ser hechos hijos de Dios. Y lo especial que tenemos en nosotros es su Espíritu Santo y un nuevo corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Para que ninguno se vanagloríe. Yo soy especial, yo soy mejor que los del mundo, yo soy mejor que esto, yo soy mejor que aquello. No, tal y como Pablo lo expresa, dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Dice, porque todos hemos pecado. Así que es tan simple como eso. Dios nos escogió de tal manera que lo expresa aquí Pablo. Pongan mucha atención a esto que vamos a leer, porque Pablo aquí explica sobre el tema de la voluntad de Dios por escoger a los suyos. En el capítulo 9, versículo 11, incluso desde el 10 podemos ver que empieza a hablar un poquito de los escogidos de Dios, diciendo, dice, y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. En otras palabras, como dice aquí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En otras palabras, y lo que les quiero dejar claro es, Dios escogió a Jacob antes de que incluso naciera, antes de que incluso él fuera considerado digno, antes de todo. Y Dios acomodó las cosas para que él fuese considerado digno. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender para que en ningún momento menospreciemos a los demás, sino más bien tengamos compasión por ellos, porque Dios nos ha tomado a nosotros, lo cual es un beneficio que no merecíamos. Y dice un poco más, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo, dice el Señor, tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por ello quiere decir que nosotros dejamos de querer y dejamos de correr? No, pero quiere decir que no dependía de nosotros. Porque aunque nosotros hubiésemos querido, hubiéramos tropezado, hubiéramos caído y nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Pero por su gracia, por su amor y por la cruz en la que Jesús terminó pagando nuestros pecados, es que nosotros recibimos justamente la salvación, no por obras, sino por fe. La gracia que Dios al final de cuentas nos ha otorgado. Y dice un poco más. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, hay quienes son llamados y hay quienes son escogidos para bien y hay quienes son escogidos para mal. Y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero me dirás tú, y esto es importante,
¿Por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Porque esto es otro tema. Porque este es otro tema. Luego, muchas veces queremos justificar a Dios. Pues Dios no necesita justificación. Él es justo. Punto. Eso es una realidad. Cuando entendemos su justicia, cuando vemos su palabra, cuando conocemos cómo funcionan las cosas, vemos que Él es justo. Si yo llego y agarro esta pluma y la rompo, nadie puede culparme de nada porque es mi pluma. Yo la compré, yo pagué por ella. Y si yo llego y agarro esta pluma y la empiezo a cuidar, la limpio y la pongo en un lugar donde se vea bonita, también es justicia porque es mi pluma y nadie tiene poder ni potestad sobre ella porque yo la compré. Es mía y nadie puede culparme por hacer con ella o deshacer con ella como yo quiera. Aún con todo y eso, Dios no nos rompe ni nos destruye, sino que da la oportunidad de que seamos salvos. Ahora bien, la pluma que no sirve es desechada. La pluma que no funciona es desechada. Pero de la que Dios quiere, la repara, la llena de tinta y la vuelve a utilizar. O sea, que al que Él quiere, salva. Y al que Él no quiere, pierde. Y eso no es injusticia de parte de Dios, sino misericordia. Por tanto, como está escrito, de quien Él quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Por ende, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos míos? Rogar por los perdidos, para que también Dios, como nos tuvo misericordia a nosotros, la tenga con ellos. Que mi hermano, que mi mamá, que mi papá no han alcanzado salvación, no han entendido la gracia de Dios y no se han querido arrepentir, hay que orar por ellos, para que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también la tenga con ellos. Pues así como nos escogió desde la fundación del mundo, también puede ser que por causa de conocer el Señor, que rogaríamos por nuestro familiar y por quien amábamos en vida, Él mismo también le escogió desde la fundación del mundo juntamente con nosotros. Pero si nosotros no tenemos ese cuidado por aquellos a los que amamos, ¿cómo podríamos ser considerados dignos del Señor? Entonces, es importante ese tema. Así que, sí, si la pregunta es, entonces, ¿qué puedo hacer yo? No preguntes, ruega. Ruega a Dios. Habla la palabra, habla la verdad, y Dios en su misericordia tomará y tocará el corazón de quien tenga que hacerlo. Ahora bien, como dice aquí, tú no alterques con Dios, porque muchas veces queremos, vuelvo a lo mismo, justificar a Dios. Queremos decir, no, mira, es que Dios hizo esto, hizo aquello. No hay necesidad de explicar nada, porque Dios es Dios. Es su voluntad y se hace conforme a su voluntad según Él quiera, y es libre de hacerlo. Totalmente. Lo hermoso de todo esto es que a pesar de tener el derecho de agarrarnos a todos y destruirnos y tirarnos, no lo hizo. Que eso hubiera sido justo, más que justo, porque como dice Pablo, todos fuimos sujetos a desobediencia, pero gracias a eso todos fuimos llamados también a misericordia. Así que, hermanos míos, tengamos conciencia de esto. ¿Para qué? Para que por medio de ello podamos ser agradecidos con Dios y no vanagloriosos. Porque luego menospreciamos a los hombres y decimos, es que este no quiere entender. No, Señor, por favor, libra su corazón del endurecimiento para que pueda entender. Porque nosotros mismos nos llegamos a ensoberbecer, como de, pues yo sí le creí. No, tenías que creerle, era tu obligación creerle, no es un beneficio, porque Dios hizo todo para que tú no pudieras no creer en su nombre. Si tú no le crees, es por tu maldad y por tu incredulidad. Eso no tiene nada que ver con un beneficio, ni tampoco con algo que tú seas especial por haberle creído. Al contrario, era lo mínimo que podías hacer, creerle a Dios.
¿Por qué? Porque Dios se lo ganó. Esto ya lo he hablado con ustedes en otras ocasiones, que cuando decimos que una persona se vuelve digna de confianza, es porque se ganó el mérito de ser una persona de confianza. Dios lo hizo desde el principio y a través de Cristo selló con seguridad que Él es digno de fe, que le podemos creer, que podemos confiar en Él, porque a pesar de todo lo que hizo el pueblo de Israel, Él aún así tuvo misericordia y cumplió su promesa. Por tanto, Dios es digno de que le creas. Si tú no le crees, eso ya es cosa tuya, eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, que tú le creas es lo mínimo que teníamos que hacer. Por eso mismo dice, ustedes sois salvos, no por obras, dice, sino por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y dice después, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Tanto la gracia, la salvación, como la fe. Porque Él se ganó nuestra confianza, ese es el punto, Él se ganó nuestra confianza. No se la vimos ciegamente, Él se la ganó en la cruz. Él se la ganó en la cruz. Entonces, si no le damos esa confianza que Él se merece, es como si nosotros le estuviéramos robando, como si nosotros le estuviéramos quitando algo de manera injusta. Porque se ganó nuestra confianza en la cruz. Y si aún así no quieres creer en Él, tú eres culpable, porque eso se lo ganó. Por eso es un don de Dios que nosotros le creamos. Porque no le creemos ciegamente porque nunca le vimos y solamente decidimos creerle. No, nosotros le creemos porque Él vino a la tierra, dejó pruebas claras de su existencia, dejó claro su amor y nos dio salvación. Por eso le creemos, porque se lo merece. Es así de simple, se lo merece. Y bueno, nosotros no. Nosotros no nos lo merecemos. No tenemos absolutamente nada por lo que nosotros pudiésemos ser salvos. Y por lo mismo dice la Escritura que en eso consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros, no que nosotros le amásemos a Él, en que nosotros, siendo pecadores, inmerecedores de la vida, aún así juntamente con su Hijo nos dio vida. En eso consiste el amor, en que nosotros, siendo pecadores, el justo pagó por nosotros. Seguimos leyendo. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. O sea, antes de llamarnos ya nos tenía escogidos, dice. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Quien quiera entender y quien entienda, gloria a Dios. Quien no, Dios sabrá. Pero entiendan, fuimos escogidos por Dios. Fue una decisión de Dios. Como dice la Escritura, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Por eso mismo le debemos en gratitud toda nuestra vida, pues está escrito también que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y bueno, llevamos un ratito y apenas vamos en el primer versículo, aunque creo que los demás son más rápidos de cruzar. Siguiente versículo dice, bueno, terminando el versículo anterior, dice, escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
En otras palabras, tal y como lo habíamos hablado anteriormente, si somos escogidos del Señor, no podemos estar quietos, pues fuimos escogidos y llamados para algo. Y si no cumplimos ese algo, quiere decir que no fuimos escogidos ni llamados. Pues si fuimos escogidos por Dios, el cual no se equivoca, lo alcanzaremos. Y en este caso es la salvación por gracia de Dios. Para andar en santificación, para andar en salvación, para andar en obediencia, para obedecer a la verdad. Dice, así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, pues está escrito también en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, lo mismo que hemos estado hablando. Es bien importante, sumamente importante, que nosotros estemos firmes en la fe. O sea, que nada nos mueva de lo que conocemos según la verdad. Y fíjense cómo me encanta esta parte, porque dice, lo que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. Sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué digo, o por qué me gusta remarcarlo? Mis hermanos, porque hay mucha gente que le cree a la gente y no a lo que la Escritura dice, no a lo que los apóstoles dejaron, no a lo que Jesús mismo dijo, sino que le creen a personas que mienten o que en otras cuestiones se equivocan gravemente sobre la verdad. ¿Por qué? Por no tomar en consideración a Dios, pues en su propio entendimiento se envanecen y justamente erran, creando así doctrinas falsas, ideas falsas, falsos acontecimientos y justamente mostrando en ellos mismos la ignorancia para con Dios. Y nosotros estamos llamados justamente a tener mayor conocimiento del Señor en todas las áreas y en todos los sentidos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está a lo que tenemos que llegar. No el libro de no sé quién, no el libro de no sé qué otro, sino lo que ya está escrito, lo que podemos confirmar o pudimos confirmar que viene de los apóstoles, de Cristo, de los profetas, de Dios. Eso es en lo que tenemos que creer. Y así sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda escritura que vaya en contra de la escritura dada por el Señor no puede ser correcta. Es así de simple. Y ahí es donde nosotros lo entendemos. ¿A quién estamos recibiendo? Pues está escrito que si escuchamos la palabra de Cristo, también escucharemos la palabra de los apóstoles que Dios envió. Entonces, no le crean a otros libros, no le crean a otros pasajes. Si hay un lugar de donde ustedes pueden sacar el conocimiento y la verdad, es de la Escritura y punto. Todo lo demás, cuando contradice la verdad, pues no tiene sentido. Y cuando no la contradice, pues qué necesidad tenemos de estar leyendo lo otro si ya la tenemos acá. Que esa es otra. No, es que este libro te enseña lo mismo que te enseña la Biblia. Pues ¿para qué quiero este libro? Mejor leo la Biblia. Si me enseña exactamente lo mismo, no me sirve de nada. Pero si me enseña lo contrario, tampoco me sirve. Por tanto, aquí está la verdad. No necesitamos más. El Espíritu Santo nos irá guiando y nos enseñará lo que tal vez no esté escrito, pero que claramente es correcto o no delante del Señor. Siguiente versículo dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Otra vez ese mismo hecho que es a lo que nosotros fuimos llamados, es por lo que nosotros fuimos escogidos, para dar en este mundo el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el siguiente versículo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y esa es otra, que sabemos que hay quienes predican y que no todos les toca predicar. Y por ende, nosotros tenemos que pedir por aquellos que sí están compartiendo la palabra del Señor, para que sea dada sabiduría e inteligencia a esas personas y por medio de ella se ha anunciado el Evangelio. Por ejemplo,
Yo aquí hablo de la palabra de Dios y hablo del Señor Jesucristo, pero yo no estoy, por ejemplo, en África, yo no estoy en lugares marginados de aquí de México, yo no estoy como misionero. Hay gente que sí está como misionero, hay que orar también por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les dé palabra, sabiduría y no se pierdan, sino que reciban las personas que escuchen a esos hombres vida eterna. Por los hermanos y las hermanas que están en la labor, hay que pedir, hay que rogar. ¿Ok? Dice, palabra del Señor de nosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. ¿Quién lo hace? El Señor. Y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y por el Señor, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y ahí, mis hermanos, terminamos la lectura del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerla después de la oración. Van a activar los comentarios para que puedan preguntar, comentar o decir lo que ustedes necesiten. Y bueno, también les estarán pasando los versículos extras a la lectura principal. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y comenzamos con las preguntas. Padre Celestial, Señor bendito, gracias. Gracias te damos que nos das esta oportunidad. Gracias que nos has dado palabra. Gracias que nos has dado la fuerza. Gracias que nos has permitido otro día, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que nos ayudes justamente a ser nosotros así, Padre, a obedecer tu palabra, a obedecer tu verdad, a confiar en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú con nosotros cada día, cada mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Dudas, preguntas, cuestiones?